Disonancia cognitiva y mormonismo. Hola, hola mis queridas inicuas y queridos inicuos, os saluda María Magdalena para hablaros de un término muy utilizado en debates entre mormones y exmormones. Sobre todo un término que nosotros, los exmormones, manejamos muchísimo, y se trata de un mecanismo mental que todo ser humano tarde o temprano llega a experimentar antes de cambiar de opinión, de forma de vida, de visión de las cosas, de creencias, todo cambio de pensamiento radical, el mundo de las contradicciones y dilemas internos. ¿Cómo podemos entender este fenómeno aplicado al mormonismo? Ya que la Iglesia y sus numerosas mentiras, desde la primera hasta la última, su manera de proceder, de condicionarnos, ¿no?, contra la realidad de la vida, la historia y del pasado, hacen que continuamente tengamos que lidiar con la disonancia cognitiva. ¿Y qué es esto? ¿De qué trata en general? Quiero explicar qué es la disonancia cognitiva y cómo nos afecta en la vida. Todo ser humano, tarde o temprano, llega a tener estos conflictos internos, pero no entendemos los mecanismos de los mismos, ¿no? Ya una vez que lo sepamos vamos a entender muchas cosas y a conocernos un poquito más. Así que vamos allá, vamos a ver qué es la disonancia cognitiva. Como siempre vamos a leer en la Wikipedia, fuente de sabiduría popular, la descripción, ¿no? Dice, disonancia cognitiva. El concepto de disonancia cognitiva en psicología hace referencia a la tensión o desarmonía interna del sistema de ideas, creencias y emociones, cogniciones, que percibe una persona que tiene al mismo tiempo dos pensamientos que están en conflicto, o por un comportamiento que entra en conflicto con sus creencias. Es decir, el término se refiere a la percepción de incompatibilidad de dos cogniciones simultáneas, por lo cual puede impactar sobre sus actitudes. Bueno, vamos a comentar en lenguaje más llano. La disonancia cognitiva es un fenómeno mental que nos afecta a distintos ámbitos: emocional, cognitivo, moral, etc. En resumen, es un conflicto interno al cual nos tenemos que enfrentar cada vez que tenemos un dilema. Y eso pasa siempre con todo. La vida está llena de desafíos y de muchas contradicciones. ¿Cómo podemos lidiar con esas contradicciones? Pueden ser contradicciones de distinta índole, cuando tenemos emociones dispares, que no están en consonancia, por tanto son disonantes, dos fuerzas opuestas, que son conflictivas entre sí. Como por ejemplo, ¿habéis dicho alguna vez eso de tengo sentimientos encontrados, ¿no? Amo a Dios, pero no entiendo cómo he podido actuar de determinada manera. Y eso me produce sentimientos negativos que me duelen. O en el día a día, mi amiga me dice cosas hirientes, pero sé que me quiere. O la detesto, pero la extraño, ¿no? Eso es disonancia cognitiva. Hasta algo tan trivial como quiero adelgazar, pero adoro comer, ¿no? Hay disonancia cognitiva en todas las áreas de nuestra vida. Y en el caso de la Iglesia, son sensaciones que tenemos cuando vemos atacadas nuestras creencias o algo choca con nuestros sentimientos. Amo asistir a la capilla, pero me siento incómoda con muchas situaciones. Y si la Iglesia es perfecta, ¿por qué me siento así? Admiro a José Smith. Le estoy tan agradecida por haber restaurado la Iglesia verdadera de Cristo, pero ¿por qué me da tanta repugnancia saber que ha tenido tantas mujeres? Podemos mencionar más ejemplos de contradicciones emocionales. De hecho, en las páginas de Facebook donde colaboro, leo a diario, un montón de ejemplos de disonancias cognitivas. Se ve en muchos de los perfiles de amigos o amigas exmormonas cuando surgen discusiones con sus ex hermanos en Cristo, ¿no?
Hasta en el video de los mormones y el control mental tiene un 90% de ejemplos de disonancias cognitivas en los comentarios de los miembros, ¿no? SUD. Pero de momento vamos a explicar con más precisión este fenómeno un tanto complejo. ¿Qué pasa cuando somos pequeños? Nacemos con un carácter. Eso nunca va a cambiar a lo largo de nuestra vida, ¿no? Pero según vamos creciendo, vamos adquiriendo conocimientos y formando nuestro comportamiento, porque una cosa es el comportamiento y otra es el carácter. El carácter viene en la carga genética, ¿no? Nos nacemos más tímidos, más introvertidos, otros más extrovertidos. Eso es el carácter, ¿no? En cambio, el comportamiento se aprende, se forma según el conocimiento que vayamos adquiriendo, según las vivencias, que vayamos teniendo. Y cómo nos van tratando nuestros padres, la familia, la sociedad, etcétera, etcétera, y etcétera. En el caso del conocimiento, ¿qué pasa? Nacemos limpios y libres de creencias, de reglas estrictas, como un lienzo en blanco. Adquirimos el conocimiento por medio de los padres, en el hogar, cuando vamos a la escuela y ¿a dónde más? A la iglesia. En la iglesia ningún niño de primaria se va a levantar y le va a decir a la maestra, no estoy de acuerdo o no creo en la primera visión, porque yo sé que hay 9 versiones de la primera visión. No va a decir eso porque no lo sabe, no tiene conocimientos previos a eso, es lo primero que está aprendiendo. En la escuela y en el colegio nos enseñan la versión de la historia de la humanidad, de la cultura escrita por los historiadores. Hay más versiones, pero nos quedamos con lo primero que nos cuentan o nos enseñan. Cuando el maestro habla, estamos todos de acuerdo, no tenemos nada más con qué refutar. Lo absorbemos todo como esponjitas, vamos asimilando la información, confiados, vamos grabando todo, estamos todos felices, aprendiendo tranquilos, porque ya de entrada confiamos en que todas las ideas y toda la información que nos están dando es real, es fiable, hasta que aparezca algo diferente que refute lo primero que nos han enseñado. Y ahí sí puede que cambiemos de opinión. Pero ojo, siempre y cuando estas ideas, estos conocimientos, incluso algunos sentimientos no estén enraizados, no estén aferrados, tatuados, grabados a fuego en nuestra mente. Porque si lo están y recibimos información incompatible con la primera, es ahí cuando aparece la disonancia cognitiva. Cuando aparece una idea o una información contradictoria a esas creencias o conocimiento enraizado que encima se nos ha sido inculcado a base de manipulación, como es en la iglesia, por ejemplo, de adoctrinamiento estricto y demás, la disonancia cognitiva aparece en muchas formas. La más común es el miedo. El miedo de rechazo, de conflicto, de incomodidad. La disonancia cognitiva no es un fenómeno agradable, para nada. Es como una piedra en el zapato, hay que hacer algo con ella. Es tan incómoda que hay que quitársela de encima, a nadie le gusta. ¿Qué pasa cuando aparece la disonancia cognitiva? Cuando hay esas ideas, esos sentimientos, esa información que es incompatible con lo que ya sabemos, pero se cruza dentro de nuestra cabeza y empieza una partida de ajedrez interna, un partido de fútbol, de tenis, de rugby dentro de nuestra cabeza, ¿no? Enseguida vamos a tratar de apaciguar esa sensación tan fea. Todos absorbemos las ideologías de nuestras familias y las llevamos con nosotros cuando salimos en sociedad. Nuestras creencias, ¿no? Si eres miembro de la iglesia, llevas tus creencias contigo. Vas a llegar como mormón a la escuela. No eres mormón en casa y en la iglesia y ateo o agnóstico en la capilla, digamos, ¿no? Llegas con tus creencias personales o al menos las creencias familiares bien implantadas a base de ese adoctrinamiento del que hablábamos, ¿no?
ya que para eso los domingos vamos a la iglesia, a absorber y absorber. En todas las clases que imparten en la iglesia está el seminario, el instituto, el sacerdocio, mujeres jóvenes, primaria, sociedad de socorro, escuela dominical, a ser instruidos en todo lo referente al mormonismo. ¿Y qué pasa cuando vamos allí, a la iglesia, a nuestro adoctrinamiento dominical? Somos felices. ¿Por qué? Porque escuchamos la prolongación de lo primero que hemos escuchado. Más datos que refuerzan lo que hemos aprendido, ¿no? Cuando vamos a la iglesia, vamos a reforzar lo que ya sabemos. Lo reafirmamos. ¿Cómo? Con testimonios, con clases, con la interacción entre los miembros. Entramos pensando que la iglesia es verdadera y salimos con ideas más enraizadas aún si cabe. Sí, la iglesia es verdadera, ¿verdad? Y ahí dentro no hay nada ni nadie que me diga lo contrario, porque nos dicen exactamente lo que esperamos oír. Entonces salimos, como bien dice esa palabra que usábamos mucho dentro, que es edificados, ¿no? Porque sí, salimos edificados, es decir, que los cimientos de nuestro edificio se han reforzado. Ahí no hay nada nuevo. Todos salimos, oh, wow, qué inspiradas las palabras de los líderes, del obispo, qué edificante el mensaje de hoy, el discurso del hermano Pérez, lo máximo. Ha dicho justo todo lo que estaba pensando, o sea, no puedo estar equivocada, la iglesia es verdadera, verdaderísima. Pero aquí hay algo peligroso. Lo peligroso de todo este sistema de enseñanza doctrinal es que genera fanatismo. Está formulado para ser así. Esa es la consecuencia del adoctrinamiento, como el de la iglesia Azul, que salen soldaditos fanáticos, ¿no? Nadie es medio mormón, o crees o no crees, o sabes que la iglesia es verdadera o no eres mormón, ¿se entiende, no? Y ahí se aplican la mayoría de los sesgos cognitivos que hemos tocado en vídeos anteriores. Os recomiendo que nuevamente ver estos vídeos. Ahí salen los atajos mentales, los efectos placebo, los consuelos, las justificaciones, y el que más, el sesgo de confirmación, que lo vimos. También está el sesgo del enmarcado, del falso consenso, del descuento hiperbólico. Bueno, hemos tratado muchos aquella vez, ¿no? Aquellas veces. Y ahí está el problema y el gran peligro. Porque no hay cosa más peligrosa que haber aprendido, asimilado, grabado a fuego ideas, creencias que pueden ser incorrectas, equivocadas o falsas. Y encima radicales, como las ideas y las creencias mormonas. No son abiertas a debate. Son o blanco o negro. No hay grises. O sea, y les pasa a todas las creencias e ideologías políticas, también sociales y religiosas extremistas. Por ejemplo, para un talibán o para un yihadista o para alguno de ellos, Estados Unidos es el enemigo y punto. Las mujeres somos inferiores y punto. Para una familia machista, la mujer está para servir al hombre y punto. Para un mormón, los sacerdocios, arónico y Melquisedec, solo se les da a los hombres. Siempre tiene que ser así, no hay más, es una idea fija, no hay cambios. Y si hay, digamos, como propone Ordained Woman, por ejemplo, se hace otra rama del mormonismo, pero así con muchos puntos de la iglesia, es que son inamovibles, no son negociables, ¿no? Y no sabemos si en realidad hay otra verdad. Para nosotros existe una única verdad. Y si sale otra supuesta verdad que nos incomoda, ¿qué hacemos? En el caso de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿qué pasa? Que desde que surge otra información en Internet y gente que ha perdido el miedo a investigar y a aguantar la disonancia cognitiva,
a convivir con ella y a luchar contra ella y se atreve a pensar un poquito y a cuestionar, surgen las inconsistencias. Bueno, no surgen, las vemos, ¿no? Empiezan a surgir en nosotros las dudas de la historia, de la doctrina, de la interacción entre los miembros, porque tienen un comportamiento muy contradictorio, ¿no? Y tantas cosas que no son lo que nos han dicho que eran. Que es que las disonancias cognitivas empiezan a salir como setas, como hongos en un bosque en pleno otoño, ¿no? Primavera, como, yo qué sé, pero empiezan a surgir espontáneamente, ¿no? A brotar. Y aquí es donde vamos a ver lo que pasa una vez que la disonancia cognitiva, el conflicto entra en nuestras mentes. ¿Qué hacemos? O primero, ¿cómo nos sentimos? Obviamente nos vamos a sentir atacados, nos vamos a sentir incómodos. La disonancia cognitiva es desagradable, no la queremos en nuestra cabeza. Entonces, vamos a reaccionar de la siguiente manera. ¿Cómo? Con dolor. Reaccionamos con un dolor emocional, con ansiedad, con angustia. Porque cuando nos dicen algo contrario o incompatible con lo que pensamos, sentimos o sabemos o creemos, nos genera incertidumbre, nos sentimos atacados realmente. A nadie le gusta esa sensación de indefinición, de no saber, de estar parado en la nada o al borde de un precipicio o en la cuerda floja. Es una sensación horrible, lo sabemos. Todos los que hemos vivido la disonancia cognitiva sabemos eso. Entonces respondemos como solemos responder ante la disonancia cognitiva. ¿Cómo? ¿Con qué? Con la negación. Digamos, yo tengo mis creencias mormonas grabadas a fuego en mi mente, ¿no? Tanto si soy un miembro nacido en el convenio dentro de la iglesia, y ahí están más enraizadas mis creencias, ¿no? Porque el mormonismo es lo único que conozco. Entonces para mí es real. Todo lo que he consumido desde la cuna. Ahora bien, si soy un converso en la iglesia, también me han hecho pasar por la disonancia cognitiva, porque han refutado mis antiguas creencias, ¿no? En el caso que uno haya sido antes miembro de otra religión o que haya tenido otra filosofía de vida, vienen los misioneros y ponen en tela de juicio mis antiguas creencias, me convencen de que estoy en el error y me uno a la iglesia mediante el bautismo, ¿no? Pero ya he pasado por la disonancia cognitiva. Una disonancia cognitiva leve, podríamos decir, si nuestras antiguas creencias no estaban muy enraizadas. Como un católico light, como fue mi caso, por ejemplo, ¿no? Que hasta los 15 años fui católica, digamos. No me resistí mucho. Tuve disonancia cognitiva, pero no era fanática católica, digamos. No estaba preparada para discutir nada. Dije, pues lo tuyo me convence más. Entonces tuve una disonancia, pero no fue muy fuerte, ¿no? Y además que el cuentito viene muy bien preparado, envuelto en un papel brillante, un regalo grande y espacioso. Pero el rechazo viene cuando, por ejemplo, viene un misionero a hablarle a un musulmán, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O al revés. La persona que está oyendo algo distinto a lo que conoce, no le entra en la cabeza que lo que le van a decir, lo rechaza. No digo que no haya pasado, si un musulmán se ha convertido al mormonismo, no lo ha debido pasar muy bien, o al revés. Habrá tenido que luchar contra la disonancia cognitiva terriblemente, porque son dos creencias pero tan radicales, tan cerradas, y ambas pregonan ser la única verdadera. Eso tiene que ser un conflicto mental terrible, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien viene a hablarme de la historia no oficial de José Smith? A mí, digamos, a una mormona de muchísimos años que cree saber, que siente que el mormonismo es la única verdad verdadera sobre la tierra,
¿Qué pasa si nos hablan del contenido tan inquietante del famoso diario de discursos de Brigham Young? Esa persona me puede hablar, explicar la realidad de los datos del libro de Abraham. Lo niego. Me puede dar un discurso excelente, mostrarme sus puntos. Para mí, la negación me dice, me entra por un oído y me sale por el otro. No existe. Como quien oye llover. ¿Por qué? Porque no quiero esa batalla en mi cabeza. O sea, fuera, 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 ¿no? No queremos conflictos mentales. Entonces nos negamos, nos cerramos. Puede venir ese ex mormón, porque a mí no me va a entrar lo que me diga, ni a bala. Voy a defender mis ideas con mi vida. Mi cabeza es una piedra, no entra nada. Bloqueamos el acceso a nueva información. Solo nos dedicamos a reforzar y a adornar la información que ya tenemos. Esa es la negación. ¿Y por qué la negación? ¿Qué pasa cuando rechazamos ideas nuevas, información nueva? ¿Por qué la rechazamos? Porque tenemos miedo. Siempre que rechazamos estas ideas opuestas a nuestra forma de pensar o al conocimiento que tenemos, es por miedo. Para que veáis que aparte de la fobia a la novedad y miedo a quedar en el aire, a que todo nuestro castillo mental, emocional e ideológico se derrumbe y nos quedemos sin saber de dónde agarrarnos. Nos ha pasado a todos los que ya hemos experimentado la disonancia cognitiva. Hemos sentido miedo, sí, miedo al pensar que, ¿y si todo es mentira? ¿Qué hago? ¿De dónde me agarro? ¿Qué sentido tendría mi vida si todo es mentira? ¿No? Claro que es angustioso, estresante. El miedo genera estrés, incertidumbre y un montón de sensaciones incómodas. Y vamos a responder al ex mormón que nos comparte lo que ha descubierto con rechazo. Vamos a mostrar ese rechazo, ese dolor, esa incomodidad con ataques. Ahí es donde se hacen presentes los sesgos cognitivos de los que hablábamos, esos sesgos en los que nos estamos apoyando mientras estamos sufriendo de disonancia cognitiva muchas veces. Esos sesgos son responsables de todos esos ataques ad hominem. Por ejemplo, ¿no? Nos regañan, nos insultan, nos atacan, nos muestran su dolor, nos muestran su miedo. Sumado al adoctrinamiento tóxico que nos han impartido, van a hacer sacar la peor cara de los mormones, que es la maldad. ¿Y cuál es el siguiente paso en la disonancia cognitiva? La aceptación y el cambio. Es cuando rechazamos, ¿no? Rechazamos con un montón de sesgos auditivos la idea opuesta a la nuestra, y después de habernos negado hasta el cansancio y haber agotado todos nuestros recursos para rechazar tales ideas e informaciones, hay un momento en el que uno despierta y la cabeza hace clic y dice sí, después de haber discutido tanto y de haberme atrevido a comparar y a ver que puedo soportar la cruda realidad. En el caso del mormonismo, por ejemplo, mucha gente salta, se va al lado contrario y rechaza a sus anteriores creencias, pero se vuelve en contra. Mucha de esa gente entra en un estado de tal desconfianza que ya lo cuestiona todo. Es lo que nos ha pasado a muchos exmormones. Y están sobre la mesa todas nuestras creencias. Cuando uno pierde totalmente el miedo, ya no le importa leer todo lo que va a encontrar. Sabe que le va a doler, pero es capaz de aguantar. Y a muchos les pasa el famoso cambio mental pendular. ¿Qué es el cambio mental pendular? Es un fanático mormón, por ejemplo, que ya se ha cansado de defender el mormonismo y que ve que no se puede defender lo indefendible. Entonces se aferra a otra creencia o no creencia, digamos, como los ateos, ¿no?
que de mormones pasan a ser ateos militantes y de ahí no los mueves. Otros se van a otra religión, otros se hacen cristianos bíblicos, otros se meten en metafísica, otros se vuelven conspiranoicos. O sea, del fanatismo A han pasado al fanatismo B y van a seguir sufriendo muchas veces la disonancia cognitiva porque esas creencias o no creencias o filosofías también son cuestionadas. Entonces es malo cerrarse a nuevas ideas. Yo creo que nunca hay que parar de aprender, de comparar, para que cuando aparezca la disonancia cognitiva ya no duela. El fanatismo es muy peligroso y hace que dos ideas opuestas nunca puedan ser compatibles. Pero hay casos en los que sí pueden ser compatibles. En política, por ejemplo, los capitalistas son contrarios a los comunistas. Pero hay países como en Holanda, por ejemplo, donde existe el capitalismo comunista o el comunismo capitalista o algo así. O sea, en filosofías religiosas uno es o eres ateo o eres creyente. Los paganos, por ejemplo, somos ambas cosas. Somos ateos y somos creyentes. Bueno, esto lo digo para los que me escriben y me preguntan en qué creo. No es para hacer apología de mis creencias. Como digo, esa es una elección personal basada en la búsqueda que haya hecho uno mismo y cuando ha superado la disonancia cognitiva. Por eso no es bueno encerrarse. Cuanto más lees, más sabes. Comparas, analizas. Te van a doler y te van a incomodar muchas cosas. Sí, pero es que no te vas a morir por saber más. Nos vamos a morir cuando nuestro ciclo acabe. El conocimiento humano es muy amplio, amigos. Lucha. Aprende a convivir y a superar la disonancia cognitiva. No te puedo decir más. Y nos vemos en la próxima. Os mando un beso. Adiós.